Tardes. Bienvenidos a todos por allí. Y bueno, estamos comenzando un nuevo ciclo, como todos los domingos, recibiendo preguntas, temas, consultas que quieran presentar, compartir en este espacio. Por lo que si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, pueden iniciar la sesión levantando la mano, ya sea tomando el micrófono, enviando el texto por chat. Adelante. ¿Ninguna pregunta? A ver, aquí hay una pregunta que enviaron por Facebook. Lo estamos compartiendo también allí. La pregunta de Nuria Roldán. Dice así. Estuve recordando una frase de Srila Siddhar Maharaj. Me imagino que es porque dice Srila Maharaj, pero lo de Srila Siddhar Maharaj, que dice: existe un nivel de dulzura en el dolor. Vinculando al dolor de las gopis en separación, lo cual es algo por demás profundo y elevado y hasta difícil de comprender. Pero es posible contextualizar estas palabras en nuestro diario vivir, cuando a veces uno más bien siente, cuando a veces o más bien todas las veces, al sentir dolor surge inmediatamente una reflexión y aunque el dolor sigue ahí, todo lo que nos sucede viviendo en conciencia de Krishna nos abre un tipo de perspectiva que puede sentirse, como un dulce alivio. No sé si entendí bien la última parte de la pregunta, pero creo que ahí vamos. Unas palabras sobre el tema. Pues hoy justo en la mañana también salió un tema similar en una clase que dictó mi Guru Maharaj en relación a una pregunta que también se le realizó sobre la experiencia del dolor que uno puede tener y cómo lidiar con eso y cómo entenderlo y de qué manera el dolor, el karma, el sufrimiento, como queramos llamarlo, llega a la vida de un sadhaka, a diferencia de otros tipos de dolor. Obviamente aquí la pregunta parte con un ejemplo de alto vuelo, digámoslo así, que es el ejemplo que Srila Siddhar Maharaj da al referirse a las gopis de Vrindavan, las Braj Gopikas en separación de Krishna, lo cual es todo un ejemplo importante a seguir y a entender, incluso nosotros como sadhakas, aunque ellas están representando el ejemplo de los siddhas, de los seres perfectos, donde nos muestran cómo todo lo que acontece, ¿no? Porque recordemos lo que los habitantes de Vrindavan exhiben es dentro del plano de Vrindavan, y Vrindavan representa, digámoslo así, la cumbre de Vaikuntha. Si entendemos Vaikuntha como la esfera espiritual, y todos los demás, todos los planetas espirituales existen dentro de lo que podríamos denominar de manera genérica Vaikuntha, ¿no? Lo que se traduce como el mundo espiritual, lo cual no es un lugar, un único destino. También Vaikuntha se refiere a los planetas Vaikuntha, donde reside Vishnu, Narayan, donde hay una adoración en humor de reverencia, majestuosidad, Aishwarya. Pero también Vaikuntha es un término más amplio para referirse a Vaikuntha, Ayodhya, Vrindavan, Dwarka, Mathura, todo lo que es destino espiritual. Entonces Vaikuntha significa sin límites y por ende sin ansiedad. Son dos significados de la misma palabra, Vaikuntha. Sin, Kunta significa sin límites, básicamente, sin ego, sin límites que provienen de un falso sentido separatista de la identidad y por ende sin ansiedad, porque la ansiedad surge de ese autolímite que uno se impone al
¿cómo decirlo? Sí, imponer sobre uno designaciones artificiales en relación a la verdadera identidad del alma. Entonces, si todo lo que acontece en Vaikuntha es libre de ansiedad, me suele decir, pero yo estoy viendo aquí que en Golok Vrindavan están llorando por momentos de pies a cabeza, entonces estamos en el lugar libre de ansiedad y veo que hay llanto por doquier por momentos, aunque obviamente generalmente la principal exhibición de llanto o de separación en el Braja Lila se da en la tierra, no tanto en lo que se conoce como el Prakat Lila, ¿no? Los pasatiempos manifiestos en el planeta Tierra que se dan, como Vishwanath Chakravarti Thakur explica. El Krishna Lila en la tierra, conocido como Prakat Lila, conocido como Bhoma Lila, siempre está aconteciendo en algún planeta Tierra de algún universo. En este planeta Tierra aconteció 5.000 años atrás, y porque Vishwanath Chakravarti Thakur plantea esa pregunta, ¿no? Él dice, bueno, para entrar en el Aprakat, o en Golok Vrindavan, en el Vrindavan celestial, digámoslo así, el devoto que alcanzó prema en esta vida, en la vida que sea, antes de entrar allí directamente, va a hacer una escala en el Prakat Lila, en el Vrindavan en la tierra. ¿Por qué? Porque esa persona desarrolló prema, pero no desarrolló todas las etapas del prema. El prema se subdesarrolla en diferentes niveles, Neha, Man, Pranaya, Raga, Anurag, Bhav, Mahabhav, y etapas de Mahabhav, de acuerdo a la afinidad de cada cual. Y eso no puede desarrollarse en este cuerpo, básicamente. El punto es que nuestro cuerpo presente no tiene la capacidad de tolerar la intensidad, la carga emocional de esos desarrollos del prema. Para eso se necesita nacer en un Vrindavan y empezar a recibir samskaras, bhakti samskaras, o rasa samskaras, del mismo vientre, ¿no? Y ya uno estar preparado, por decirlo así, del mismo nacimiento para toda la intensidad emocional que queda por desarrollar. Entonces, por eso él dice, uno debe nacer en un Vrindavan terrestre, en donde Krishna haya descendido con sus asociados eternos, esté ejecutando su lila allí, y uno va a nacer del vientre de una gopi, y desde el vamos, del día uno de ese nacimiento, del mismo vientre, uno ya va a estar recibiendo. Imagínense que será nacer en ese Vrindavan donde Krishna y sus asociados están allí ejecutando su lila, ¿no? Y quien sea mi madre, por decirlo así, en ese nacimiento va a ser parte de ese lila terrestre, por lo tanto, del mismo vientre, uno ya tendrá prema allí, pero los desarrollos restantes del prema empiezan a darse estando en asociación, ¿no? De los eternos asociados, los Nitya Parishats de Krishna en este Vrindavan terrestre. Entonces alguien, Vishwanath Chakravarti, cuando él dice eso, él mismo se plantea una pregunta al respecto. Dice, bueno, pero el punto es, Krishna ejecutó su lila en este planeta Tierra 5.000 años atrás, y las escrituras mencionan que él desciende una vez en un día de Brahma al planeta Tierra para ejecutar su lila. O sea que si yo no llegué a estar en el que se dio 5.000 años atrás, ¿qué tengo que esperar? ¿A que vuelva a haber un día de Brahma para cruzarme Krishna en este planeta Tierra? O sea, son millones y millones de años un día de Brahma. No podemos ni mencionar el número tan grande que es. Y obviamente ahí él dice, no hay una demora de esa forma, porque obviamente si un devoto tiene prema, implica, tiene una intensidad, tiene un anhelo demasiado profundo por encontrarse, asociarse con Krishna, si de Krishna, los eternos asociados, no puede esperar tanto tiempo, ¿no? En una etapa de la práctica se dice uno tiene que tener paciencia, pero en una etapa avanzada, el bhakti, ya uno no tiene paciencia. Pero no tiene paciencia es el lugar correcto, ¿no? Es demasiado el anhelo y el deseo de poder ofrecer un tipo de servicio en la eternidad que toda la paciencia queda consumida por la llama de ese anhelo. Entonces uno se va a preguntar, ¿cómo va a aguantar un devoto hasta el próximo descenso una vez en un día de Brahma? Y ¿cómo Krishna va a aguantar? Porque Krishna dice, de acuerdo a cómo uno me adora, yo recíproco. Si alguien está desesperado, anhelo por encontrarse conmigo, yo estoy igual o más desesperado, anhelo por encontrarme con ese. Krishna no es un robot, una figura fría al otro lado de la nube o algo así, ¿no? Krishna mismo dice en las escrituras continuamente, ¿no? Yo adoro a mi devoto, no tengo independencia, aquel que tiene prem me controla por completo. Entonces la pregunta es, ¿cómo Krishna mismo va a poder sostenerse? Si no, faltan millones y millones de años para que vuelva a ascender un día de Brahma, así que esperamos. Mi devoto espera y lo espera, ¿no? No hay punto
Si realmente entendemos qué es el prema, quién es Krishna y qué es ser un devoto que tiene ese nivel, ninguna de las dos partes puede esperar. Ya. Entonces Shivana dice, sí, es lógico, nadie puede esperar y por ende el arreglo que hay es Krishna siempre se encuentra ejecutando sus pasatiempos en la Tierra, en algún planeta Tierra, en algún universo. No hay solo un universo. Hoy en día la ciencia moderna, de hecho, acepta este punto y ya más que expresarse en términos de universo, se utiliza el término multiverso, que implica pluralidad de universos, de galaxias, de sistemas planetarios. Entonces, en uno de los planetas Tierra, de uno de los universos, siempre Krishna es ilimitado. En alguno de ellos siempre Krishna está ejecutando cada uno de sus lilas. Cuando Krishna mata a Putana en algún planeta Tierra, algún universo, y eso termina y pasa al próximo tiempo, en algún otro planeta Tierra, otro universo, él va a estar matando a Putana. Y en otro, de manera que cuando hay un devoto con Prem listo para entrar en ese Prakat Lila, siempre va a haber un Prakat Lila disponible para que ese devoto pueda acceder y que no haya espera alguna. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Tiene que ver con la pregunta. A que la principal forma en la que estos devotos que desarrollaron Prem de manera genérica, de manera abstracta, Prem neófito, llamémoslo así, un prema de principiante, aunque tener prema no es algo principiante, pero todos los desarrollos que quedan hacen que uno diga esto. Entonces, el punto es, un devoto que desarrolló Prem, pero le falta atravesar las demás etapas del Prem, ¿cuál es la principal forma en que las va a desarrollar? Asociándose con los eternos asociados de Krishna que ya están eternamente situados en esos desarrollos del Prem, y especialmente al contemplar la expresión de amor en separación que esos asociados van a mostrar en la tierra. ¿Por qué? Porque el Bhoma Lila, los pasatiempos terrestres, se caracterizan por un predominio del elemento de viraja o separación, a diferencia de el Aprakat Lila. Lila en Golok Vrindavan se caracteriza por sambhog o unión. Hay separación en la dinámica diaria. Krishna sale con sus amigos, con las vacas durante el día. Yashoda, Nanda experimentan separación hasta que Krishna vuelve en la tarde. Las gopis experimentan separación en forma intermitente cuando no lo ven. Los amigos de Krishna, quienes están todo el día con él en el día, experimentan separación de él en la noche, porque no están con Krishna. Krishna está, ya sabemos dónde, con quién. Es un tipo de separación, pero en la tierra hay otra expresión, otra dimensión de separación donde Krishna, por ejemplo, sale de Vrindavan, va a Mathura, va a Dwarka, pasan años, etc. ¿no? O Krishna nace, pero el Bhoma Lila se va desarrollando de manera cronológica. ¿no? En el Bhoma Lila Krishna nace, crece, ¿no? Eso no aparece, eso no pasa nunca en el Aprakat Lila. En el Aprakat Lila nadie nace. Ni siquiera uno va a nacer ahí. Uno tiene que nacer en el Prakat Lila, desarrollar supremo hasta el nivel supremo. Y cuando eso esté listo, cuando el lila cierra, uno queda manifiesto en la Prakat. No es que nace, nadie nace allí. No hay una cronología similar a la terrestre, por decirlo así. Entonces, existen diferentes tipos de separación. Por ejemplo, Krishna nace. Y no es que el Prakat Lila, no es que él se une con las gopis el primer día que nace. Cuando uno estudia el Bhagavatam muestra el despliegue, como el Krishna Lila se despliega en la tierra. ¿no? El Bhagavatam no está hablando del Krishna Lila en Golok Vrindavan. El Bhagavatam nos habla del Krishna Lila aquí, en la tierra. Otros libros hablan del Krishna Lila en Golok Vrindavan. Govinda Lilamrita, Krishna Bhavanamrita, que hablan del Ashtaka Lila Lila. Los 8 periodos del día, que es lo que Krishna hace todos los días, eternamente. Que parece que es siempre lo mismo, pero obviamente es algo plagado de variedad y encanto. Entonces en el Bhagavatam vemos, Krishna nace, y no es que en el primer capítulo del 10º canto Krishna está con Adán y las gopis ejecutando Rasa Lila, nada de eso. Primero están los pasatiempos que giran en torno a Vatsalya, Krishna con sus padres como un niño, Kutamodar Lila, etc. Krishna abriendo la boca, Yashoda viendo todos los universos allí. Luego Krishna crece un poco más, pasatiempos giran en torno a Sakya Rasa, ¿no? Brahma Vimohan Lila, diferentes pasatiempos con sus amigos, y luego florece su eterna adolescencia. Y allí, previo a eso, vemos ¿no? las gopis adorando a Katyayani para obtener el darshan de Krishna, tenerlo como esposo. Krishna le roba las ropas, como sabemos, sí, eso se va a cumplir. Eventualmente viene el Rasa Lila.
Pero hasta ese punto, por ejemplo, las gopis nunca se encontraron con Krishna. Incluso las eternas asociadas, las gopis que son Radharani, Lalita, Vishakha, hasta ese punto no hubo un encuentro formal con Krishna. Entonces, esos eternos asociados, aunque son eternos asociados, van a exhibir un tipo de separación, primero de ellos, que es Purvarak, que quiere decir la separación que se da antes de haberme encontrado por primera vez con el objeto de mi afecto, ¿no? Solamente escucho acerca de él, ¿no? Pero nunca lo vi, nunca me encontré oficialmente, hasta que se da eso. Ese es el único tipo de separación que nosotros podemos atravesar como sadhakas, ¿no? Sentir separación de Krishna como si nunca estuve con él, en el lila. Bueno, pero anticipando la unión, digámoslo así, escuchando, ¿no? Harikata, descripciones de las escrituras, uno va desarrollando ese anhelo de unión, pero es un tipo de separación. Y luego hay otros tipos de separación dependiendo la afinidad de cada cual, ¿no? Madhurya rasa es man, pravas, prema, vaichitya, sakya rasa es kanta y ¿cómo le nombran? Viyoga creo. En fin. El punto es que si alguien no es un eterno asociado de Krishna, uno va a desarrollar su prem en separación. Bhoma Lila se caracteriza por separación y al ver la separación de los eternos asociados de Krishna, uno va recibiendo diferentes samskaras, impresiones devocionales que van como haciendo que el propio prem de uno vaya madurando en la asociación de aquellos que ya tienen todas esas maduraciones del prem, viendo la separación de ellos. No sé si alguien por dar un ejemplo, tiene una afinidad por Madhurya rasa y nace como una gopi, eventualmente va a tener la asociación con otras gopis que son eternas asociadas de Radharani, de Krishna. Y en la asociación, en ese sadhu sangha, poderoso sadhu sangha, uno va a recibir ciertas impresiones antes de haberse encontrado con Krishna, cómo atraviesan ellas la separación. Que es decir, cuando Krishna sale del Vrindavan, ¿no? Y las gopis en este caso van a exhibir un cierto tipo de separación, de locura en la separación, de aparente dolor en la separación. Pero todo eso cumple el propósito. Entendamos, ellas son eternas asociadas. Interesantemente, en la tierra están llorando, revolcándose por el suelo, desesperadas, en separación por Krishna. Pero esas mismas entidades en Golok Vrindavan están unidas con Krishna y no hay separación alguna. Un punto podemos imaginar eso. ¿Me explico? O sea, Krishna en la tierra se va de Vrindavan, entre comillas se va de Vrindavan, Srimati Radharani lamentándose terriblemente, pero en Golok Vrindavan, Krishna nunca se va a Mathura y Srimati Radharani se encuentra con él en toda una base diaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante entender, aunque por fuera eso parece una tragedia, y uno puede decir es una tragedia, no cumple el propósito alguno, yo no quiero eso, yo vine acá para dejar de sufrir, y veo que las personas están llorando más de lo que nunca yo lloré. Y yo soy una alma, no tiene que ir más allá de la forma externa y entender, como Krishna Kaviraj dice, no Bahir Visajala hoy Vitarianandamoy Krishna Premerat Bhuta Charit, lo cual significa aunque por fuera el sufrimiento que exhiben este tipo de personalidades parece que los está matando, que están muriendo en separación, por dentro se está experimentando la más elevada bienaventuranza. Y eso se da en diferentes lilas, no solo en Krishna Lila, en Ram Lila, por ejemplo, lo mismo. Sita Ram y Ram, todo el orquestado para que Sita sea secuestrada por Ravana, parte de un lila, en verdad. Se dice que en una ocasión está el tiempo donde Shiva en trance percibe eso y sonríe y Parvati le dice, ¿qué te estás riendo? Y Shiva como que se mantiene un poco misterioso y no dice demasiado. Y Parvati va a la tierra a comprobar qué está pasando y Sri Ramachandra está llorando en separación por Sita en el bosque, ¿no? Durante el momento en el que ella es secuestrada por Ravana, etc. Y Parvati místicamente se presenta como Sita ante él, ¿no? Como para probarlo, ¿no? Para ver cómo está llorando. Y ella está llorando. Y ella aparece como Sita, y aquí estoy, ¿no? Y nada, mira y dice, Parvati, ¿qué haces aquí? ¿No? Y Parvati como Sita queda como... Y como que él actúa de una manera, el punto es que él actúa de tal manera que Parvati se da cuenta, es todo no está fingiendo, pero es todo un drama, ¿no? Un drama como es un concepto que requiere cierta
cierto proceso porque tiene que ver mucho con cierto ADN también de cómo en la India, no es algo de la India, ¿no? Cómo se concibe todo esto, esta idea de lila, ¿no? Krishna lila, Ram lila. Lila es como un juego divino, como una pieza teatral trascendental, ¿no? Uno dice, Dios es el ser supremo, él está en paz, es totalmente autosatisfecho, no tiene necesidad alguna, pero por otro lado lo vemos llorando, ¿no? Krishna cayendo a los pies y Mati Radharani, la copa implorando, ¿no? Tantas cosas. Uno dice, ese es Dios, pero ¿cómo Dios? ¿Qué necesidad tiene él de...? ¿No? Entonces, en ese sentido tenemos que entender, familiarizarnos más y más con la doctrina del rasa, ¿no? De la experiencia rásica, como nuestro Dios, por decirlo así, es tanto rasa como rásica. Es la más elevada experiencia extática a saborear el objeto último del rasa, pero también es quien saborea rasa. Krishna es las dos cosas. Aquí la rasamrita murti, diría Rupa. Krishna es la perfección de todas las experiencias internas para cada persona. Todo lo que anhelamos encuentra su perfección en él, pero él a la vez degusta eso en relación a sus devotos. Y eso no tiene límite, ¿no? Ese es nuestro Dios, él se encuentra perpetuamente dedicado a incrementar su propia experiencia de raza. Entonces, externamente esto puede tomar una forma aparente, pero aparentemente indeseable, pero supremamente deseable. Y hoy mi Guru Maharaj decía eso, es fácil entenderlo. Vamos a nuestra experiencia en este mundo que hay sufrimiento, pero a veces también hablamos de felicidad. Pero en verdad, si observamos detenidamente, la así llamada felicidad de este mundo es sufrimiento también. O sea, tanto el sufrimiento como la felicidad son sufrimiento ambos. Porque lo que concebimos como felicidad en este plano es simplemente sobre una base distorsionada, un sentido de la identidad totalmente errado, que no perdura, está condenado a perecer. De la misma manera, así como aquí tanto felicidad como sufrimiento son miserables en última instancia, allí tanto felicidad como sufrimiento son extáticos en última instancia. Por eso siempre a veces dice, este mundo es el reflejo pervertido de allí. Allí hay felicidad y sufrimiento, aquí también, sí, pero aquí es miserable, allí es extático, aquí es temporal, allí es permanente. Pero para entender esto tenemos que ir más allá de la forma, así como en este mundo, para entender que la así llamada felicidad de este mundo no lo es. Tengo que ir más allá de la apariencia de felicidad que hay en este mundo. No hay felicidad en este mundo, estrictamente hablando. En este mundo me refiero al yo ver este mundo como algo para mí disfrute. Al yo contemplar lo que sea separado de Krishna, separado de su fuente. Al yo observar Maya Shakti, que es una energía de Krishna, ver la energía pero no ver a la fuente de la energía. Y querer apropiarme de la energía sin reconocer su fuente energética. No va a funcionar. Entonces es posible la dulzura en el dolor. Siddhartha Maharaj antes decía esto, citan un poeta inglés, Shelley, él decía como nuestras canciones más dulces son las que expresan los sentimientos más dolorosos. Es posible la dulzura en el dolor. Es posible, obviamente. Pero es un tipo de dolor, ¿no? Eso es lo que tengo que entender. No cualquier dolor. El dolor que surge del egoísmo, de la frustración ilusoria. No hay dulzura ahí. Y tenemos experiencia de la amargura, del dolor egoísta, digamos así. Pero hay posibilidad de que uno experimente un tipo de sufrimiento en un marco que expanda el corazón. Por ejemplo, la compasión. ¿Qué es compasión? Compasión implica dolor. Hay un tipo de sufrimiento, pero de tal manera que me está haciendo crecer, ¿no? Si yo veo, no sé, a alguien sufrir, me conmuevo por eso, me compadezco por eso, me empatizo con el dolor del otro, yo estoy sufriendo porque veo al otro sufrir, pero sufro de tal manera que eso me lleva, ¿no?, a darme a la otra persona, a poder amar, a querer, a incrementar mi capacidad de dar. Entonces, es dulce, en un sentido, aunque por fuera esté llorando, aunque por fuera, ¿no? No, uno juzga el árbol por los frutos, ¿no? Entonces, ¿a qué lleva ese dolor? ¿No? Aquí no estamos hablando de dejar de sufrir, ¿no? Mi Guru Maharaj también decía eso hoy. En un nivel de nuestra práctica quizá vamos a estar principalmente preocupados por dejar de sufrir. Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita, Arto Jignasura Artarti Brahma Gyani Chavaratarshava. Una de las 4 personas que se entregan a mí es el afligido.
¿no? Afligido quiere decir que quiere dejar de estar afligido y por eso se acerca a mí. Pero la pregunta siempre es, bueno, una vez que deja de estar afligido, ¿qué? ¿Qué hace? ¿Cómo sigue la película? ¿No? Me retiro y vuelvo a hacer aquello que me lleva nuevamente a la aflicción y vuelvo cada vez que estoy afligido únicamente. Entonces, en cierto nivel, esa puede ser nuestra dinámica, ¿no? Estoy afligido, quiero encontrar alivio, y existe ese nivel de acercamiento, obviamente. Pero aquí estamos hablando de algo superior. Algo superior significa, si para yo servir a Krishna, tengo que experimentar algo que de alguna manera lo sienta doloroso, siendo que ese dolor se va a dar en el marco de yo servir a Krishna, en última instancia ese dolor va a terminar siendo experimentado como fortuna, bienaventuranza, éxtasis en última instancia, ¿no? Obviamente son cumbres un poco más elevadas, donde el devoto está dispuesto a dar y a darse en tal nivel que incluso lo que es doloroso, claro, en un principio no tiene que asistirse con su propia inteligencia a entender, esto me está costando, ¿no? Anukulyasa sankalpa pratikulyasa varjanam. No tiene que aceptar lo favorable al bhakti, rechazar lo desfavorable al bhakti. Eso no es tan fácil. Primero, porque muchas veces uno no tiene idea qué es favorable y qué es desfavorable. Segundo, porque cuando uno se entera qué es favorable y desfavorable, se da cuenta que uno quizá tiene la lista invertida, ¿no? Y lo que es favorable para el bhakti yo lo siento desfavorable. Y lo que es desfavorable al bhakti son muchas de las cosas que más me atraen. Está ahí en el punto, ¿qué tan dispuesto estoy a alinear mi vida con lo que entiendo y sé que es favorable y desfavorable, más allá de lo que yo sienta? Porque ¿hasta qué punto vale lo que yo siento? Obviamente, ¿no? Estamos hablando en un nivel sostenible, que no haya paranoia ni neurosis para nadie, pero es una línea fina. Pues uno dice, bueno, me tengo que permitir ciertas cosas para estar balanceado, sí, pero ¿a qué lleva ese permitirme ciertas cosas? ¿A crecer en mi bhakti? Pues si con el tiempo no compruebo que me lleva a crecer mi bhakti, ¿qué propósito está cumpliendo? Balancearme materialmente, pero ¿para qué quiero estar balanceado materialmente? ¿Para estar balanceado materialmente nomás? Esa no es la meta. Con mucho es sattva. Sattva, quiero alcanzar un nivel de sattva, balance. Pero las escrituras dicen sattva no, o sea, de por sí no es el destino último, por lo tanto, si llego a sattva y no entiendo que sattva es solamente un trampolín para dar el salto cuántico más allá de sattva, hacia Visuddha sattva, probablemente vuelvo a caer de sattva. ¿Por qué? Pues llego a sattva y me apego a estar en sattva. Quiero un poco de balance psicoemocional, lo alcanzo, me gustó esto, me quiero quedar acá. Me apegué a sattva, pero apegarme no es sattva, es rajas. Me apego a rajas. Entonces, si llego a sattva y me apego a sattva, automáticamente dejo de estar en sattva y pasé a rajas nuevamente. Y luego un tiempo en rajas quiero el balance de vuelta. Entonces me esfuerzo en llegar a sattva, pero si no entiendo, sattva es solamente una estación intermitente para seguir viaje, vuelvo a seguir viaje para el otro. Y así puede pasar bastante tiempo de sube y baja. Entonces, el punto es ese, ¿no? Hay que entender todo esto, básicamente. Y estar dispuesto, el punto es cada cual, obviamente es una decisión personal, pero ¿qué están dispuesto ya, entre comillas, sufrir por alinear mi vida con la voluntad suprema, con aquello que sé que complace a Krishna y que en última instancia es aquello que sé que es lo mejor para mí como alma, para mi proyecto eterno, ¿no? Es importante aprendernos a ver más allá de esta vida, más allá de este cuerpo, entendernos como seres eternos y obrar teniendo en cuenta nuestro beneficio eterno, nuestra necesidad, no solo pensando en qué me va a beneficiar en un corto plazo, acá un día, una semana, un año, en esta vida incluso. Es un proyecto a largo plazo, ¿no? Entonces, en la medida que avanzamos, uno va a mostrar cada vez una mayor disposición a hacer lo que sea necesario para complacer a Sri Guru. De vuelta, no de una manera evasiva, neurótica, pero debe existir ese desarrollo natural, que podamos comprobar eso está pasando, para tampoco engañarnos en el nombre del Bhakti. Entonces, a la medida que uno avance, vamos a llegar a etapas en donde uno no está pensando qué me gusta, qué no me gusta, qué me da placer, qué me da sufrimiento, sino cómo puedo servir mejor, complacer más a Krishna. Y no importa la incomodidad que eso genere en distintas esferas, si es que eso genera una comodidad
sea el objeto de mi afecto. Igual es más fácil decirlo que hacerlo, pero al menos saber que en teoría ese logro, todo debería apuntar a ese logro. Y ese logro eventualmente es nuestra estadía eterna. Debemos vivir en ese logro luego. Pero todo eso tiene que ser algo voluntario, que voluntariamente elijamos eso, ¿no? Que lo vivamos como alguien me está empujando y no quiero. Entonces, es importante entender mucho por qué eso es así, para que lo que hagamos no lo hagamos en un lugar desinformado, etc. Entonces, a lo que voy es, llega una etapa en donde ese sufrimiento se vuelve dulce, ¿no? A eso me refiero. Uno quizás no está en la etapa de las gopis aún, pero me refiero en este caso, pero uno quizás sea un sadhaka avanzado, donde hay un nivel de consagración, de saranagati, en donde lo que en otra etapa experimentaba como molesto, ahora me da gusto. Yo creo que todos tenemos esa experiencia en algún nivel o en otro, ¿no? Mirando hacia atrás y viendo, en otras etapas en donde uno era un poco más, lo que sea, inmaduro, egoísta, ciertas cosas uno no está dispuesto a hacerlas, a soltar, a renunciar, a asumir, y por la gracia de Krishna, por la fuerza del Bhakti, con el tiempo uno pudo disponerse a atravesar ciertas experiencias que costaron, pero que eventualmente uno les encontró un gusto. Y ahora quedaron incorporadas como parte de la rutina de uno, de la vida de uno, como parte de la personalidad de uno. Incluso. Y ya uno no se concibe sin eso. Lo cual, quizá un año atrás o décadas atrás, era algo que era visto como, uy, no, eso es difícil, eso me da mucho sufrimiento. Pero ahora me daría sufrimiento dejar de hacer eso, ¿no? Idealmente el proceso debe evolucionar de esa manera, ¿no? Que uno mira hacia atrás y dice, uy, ¿no? Lo que antes me daba placer, ahora me da sufrimiento, lo que antes me daba sufrimiento, ahora me daría sufrimiento dejar de hacerlo. Y así sucesivamente. Y hay obviamente muchos peldaños a transitar en ese sentido, ¿no? Entonces, eso por un lado. Había una pregunta, la pregunta de Nuria desapareció del chat. Interesante. Pero bueno, creo que igual le respondí como media hora. ¿Está allí? Sí. Bueno, algo dije, creo, pero... Y sí, básicamente, bueno, usted dice la etapa en la que estamos, pero el punto es que no es que todos estamos en la misma etapa, ¿no? Uno puede hacer una cosa muy general. No somos las gopis, sí, en ese sentido podemos decir en la etapa en la que estamos, pero no es que no estar a la altura de las gopis significa que estamos todos en la misma etapa. Pero en términos generales sí, es importante, siempre viene a la mente este famoso verso de las oraciones de Brahma, donde él dice, aquel que le ora a Krishna, ¿no? Luego de haber cometido el error que había cometido, intentado poner a prueba a Krishna, intentar haber secuestrado a los gopas, a la ternera, etc. Y haber quedado desconcertado como quedó. Entonces dice, aquel que aquel que muy intensamente anhela tu misericordia, dice Brahma, Bunjana Vatma Kritam Vipakam. Esa persona va a estar dispuesta a tolerar todos los resultados de sus fechorías pasadas, no usa la palabra fechorías, usa la palabra que quieren, buen karma, mal karma, etc. Está hablando de un devoto, ¿no? De un sadhaka que no es perfecto aún, pero que está intensamente anhelando, ¿no? La misericordia de Krishna. Es un punto importante. Uno dice, quiero misericordia de Krishna, pero el punto es cuál es el precio de anhelar eso. Entonces aquí Brahma está hablando que el que anhela tu misericordia en serio, de manera seria, esa persona va a tolerar todos los resultados de sus fechorías pasadas y mientras tolera eso, con su cuerpo, mente y palabras, se va a mantener en Namaste. Se va a mantener ofreciendo pranama a ti, ofreciendo reverencias, glorificaciones, cantando tus glorias. Y tal persona, Jiveta Yamukti Padesra, es un digno heredero del trono, del reino, del tesoro del Bhakti, a cuyos pies Mukti reside.
Y sí, si la Maharaj comenta, en otras palabras, ya mi Guru más mencionó ese punto, un devoto debería sentir, en realidad cualquier cosa que está llegando a mi vida es mucho menos de lo que debería haber, de lo que debería estar llegando. Y solamente está llegando esto debido a que entré en contacto con Bhakti, por la gracia de los sadhus. Entonces, por la gracia de los sadhus, Bhakti llegó a mi vida, agració mi existencia, y lo que de otra manera tendría que haber padecido como una terrible reacción kármica está tomando la forma de esto. Y Krishna mismo está involucrándose personalmente en administrar mi karma de una manera en particular que nutra mi rendición. Y eso se vuelve Shobhana Karma, que Vishwanath llamaría hermoso karma. Sigue siendo karma en un sentido, pero a veces se lo conoce como Shobhana Karma, Krishna Karma. Krishna, la mano de Krishna está de por medio. Entonces, él hace el arreglo de que algo llegue de tal manera que si yo me mantengo en el marco del sadhusanga, eso que es un resultado de mi reacción, de una reacción previa, llega en el marco de estar rodeado de sadhus. Entonces, eso toma otra forma y viene a nutrir mi consagración, viene a incrementar la llegada a la gracia de Krishna. Entonces, en definitiva, un devoto entregado a sentir todo lo que viene a mí es la gracia de Krishna. De vuelta, más fácil decir todo que hacerlo. Pero contamos con estos, ¿cómo se dice? Con estas pautas, ¿no? En donde se nos indica, es así. Idealmente deberíamos verlo así. Entonces, cuando llegan esos momentos, es donde debemos recordar estas cosas, ¿no? Por eso Shravan Kirtan significa hablar, escuchar, cantar, oír. Pero luego viene Shmaran. Shmaran quiere decir tener presente en nuestras mentes eso que escuchamos algún día. Y especialmente que eso se mantenga presente, obviamente, a cada momento, pero especialmente en los momentos de pruebas, ¿no? No diría de dificultad o de aquello que sentimos como dificultad, ¿no? Pero entendiendo, en el fondo, todo es la gracia de Krishna. Entonces, desde ese lugar debemos incrementar nuestra consagración, entender, estoy entregado a Krishna, quiero estarlo, dependo de Él me está manteniendo, todos estos aspectos de Sharanagati, Él me mantiene, Él me protege. O sea, esas son las etapas principales del proceso Sharanagati, Rakshishat Vishwasu Bhuktripriya Varanam. Krishna es mi protector, Krishna es mi mantenedor. Y vivir como si eso fuera así, porque es así. El tema es que nosotros nos lo creamos. Entonces, en la medida que obremos con esa fe, va a haber un determinado resultado y sí, el así llamado sufrimiento eventualmente se va a volver dulce, porque en un comienzo puede costar y yo medio forzadamente invoco esa idea y sé que es así, aunque no lo siento, pero entiendo que es así porque, y ahí es donde es importante la cercanía de sadhus que tengan las realizaciones que nosotros no tenemos. Yo puedo no tener una realización de algo, pero puedo estar cerca de alguien que tiene las realizaciones que yo no tengo y de alguna manera me logro dar cuenta de eso, ¿no? Quizá yo no tengo un nivel de fe, digamos, al 75% o al 100%, pero estoy cerca de alguien que tiene esa fe. Y aunque yo no tengo la experiencia que él o ella está teniendo, me doy cuenta, tengo una experiencia por estar cerca de alguien que tiene la experiencia que yo no tengo. ¿Me explico? Alguien puede estar entregado a Krishna al 100%, yo no. Estar cerca de alguien así empieza a llevarme a mí como un imán, empieza a llevar hacia ese lado y ya empieza a generar una cierta fe. Aunque yo no tenga plena realización de eso, cuando la prueba llega a mi casa, a mi puerta, quizás yo no tengo la plena realización para actuar como actuaría esa otra persona, pero recuerdo, Sri Guru, tal Vaishnava, él tiene esa realización, ella tiene esa realización, lo sentí, me lo hizo de tantas formas, lo comprobé. Por lo tanto, sé que es así, aunque falta algo. Entonces, ya tener esa psicología, ese mecanismo, me acerca más y más a pasar las pruebas de manera cada vez más real. Y algún día, no, sinceramente, realmente va a haber la mano de Krishna en todo, ¿no? Un famoso ejemplo de Yada Bharat, ¿no? Quien era Bharat Maharaj en 2 vidas atrás, venado, Yada Bharat. Él había sido capturado por los adoradores de Kali en un momento, él andaba como un avaduta por la vida, y estos adoradores están a punto de ofrecerlo a la diosa de manera terrible, abrirlo al medio, etc. Y en las palabras de Silasya Maharaj, Yada Bharat simplemente sentía, estoy en medio de un entorno amistoso. Él veía la mano de Krishna en todo, incluso la mano de aquel que tenía un cuchillo que estaba a punto de
Obviamente, ¿no? Y Krishna lo protegió, ¿no? O sea, Kali misma salió de la deidad y se encargó de esta persona. Obviamente uno no puede imitar, ¿no? Algo así, pero uno puede sentirse conmovido, esa es la idea. Si yo estudio el Bhagavatam, por ejemplo, ¿qué tenemos en el Bhagavatam? Testimonios de la entrega, de la vida de entrega, tantos devotos que muchos de ellos no son eternamente perfeccionados, son practicantes como nosotros, incluso personas que tenían una vida totalmente impía, ¿no? Como Ayamila o tantos otros que no se portaban muy bien y eventualmente fueron atravesando todas las etapas de conversión. Y el Bhagavatam presenta testimonios de esas personas y cómo eventualmente llegan a la perfección, mostrándonos que es posible. Entonces, bueno, algunas ideas. Podríamos seguir y toda la charla seguir respondiendo a esta pregunta. Pero bueno, hay otras preguntas. Entonces vamos a continuar. Aquí hay otra pregunta que llega por Facebook. Hoy le estamos dando un poco más de prioridades, pero ya vamos a atender las que mandaron por Zoom y voy a responder un poco más breve a continuación, ya que me extendí un poquito en esta. Es una pregunta de Agni Purana Das. Él dice, cuando el maestro espiritual da Harinam o Diksha, la pregunta es, ¿el discípulo desarrolla el mismo rasa que el guru iniciador? ¿O puede obtener otro rasa dependiendo de su propio proceso? Bueno, entonces, por empezar un detalle técnico, para variar, y es que cuando hablamos del rasa, tiene un rasa, tiene otro rasa, en realidad entendamos que el término rasa, que es un término de por sí complicado, no se refiere a la relación específica con Krishna, ¿no? Más bien, eso tiene que ver con uno de los 5 elementos del rasa. Rasa es una experiencia que Guru Maharaj lo llamaría arrobamiento estético, sagrado arrobamiento estético, ¿no? Y la definición ya de por sí requiere bastante explicación. Pero el punto es que es una experiencia cúlmine espiritual que es la sumatoria de 5 ingredientes espirituales combinados entre sí de una determinada manera. Sthaivab, Vibhav, Anubhav, Vyavichari, Bhav y Sattvic Bhav. No vamos ahora a entrar en detalle con cada uno, si la Rupa Goswami describe esto en detalle en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Pero el punto es que Sthaivab se refiere a la relación que la persona tenga con Krishna. Sthaivab significa emoción permanente, éxtasis permanente para con Krishna. ¿Cuál es el sentimiento fijo en el que el devoto está establecido? ¿No? Y a eso nos referimos con Madhurya, Bhava, Sakya Bhava. Pero cuando hablamos de rasa, estamos hablando de Sthai Bhav combinado con Vibhav, Anubhav, Sattvika Bhav, Vyavichari Bhav, todo eso mezclado apropiadamente, porque también se puede mezclar inapropiadamente y eso va a ser no rasa, sino rasa, vasa y otras cosas. Eso va a ser rasa. Un detalle técnico, porque a veces los devotos también utilizan la palabra rasa como si se refiriese a lo que está Bhav en verdad representa. Y en cuanto a la pregunta en sí, pues la pregunta es general, ¿no? Y cada situación es muy específica, ¿no? O sea, la relación del maestro y el discípulo es particular. La regla general es que sí, ¿no? Partamos por la regla, la norma, y de ahí vamos a la excepción a la regla. La regla general es sí. Bueno, primero partamos por otro punto. Dice, el discípulo va a desarrollar el mismo rasa, o usemos la expresión que queramos, la misma afinidad interna que su guru. Pues primero, idealmente el guru tendría que estar situado en una afinidad interna, ¿no? Que idealmente debería estarlo para estar obrando como guru. Aunque a veces también hemos visto que a lo largo de la historia, en ciertos casos, alguien puede estar desempeñándose en el servicio de guru y no necesariamente tener una afinidad interna marcada, no tener un desarrollo en ese nivel. Pero como digo, generalmente eso va a ocurrir. Y como decimos siempre, al menos de partida hay algo que está confirmado que es Dasya, por Mahaprabhu en Navadvip. Eso del día 1 lo tenemos todos en claro y ahí no va a haber variante para nadie, ¿no? Todos nos proyectamos a Nitya Navadvip en relación a Mahaprabhu en Dasya, un tipo de Dasya mezclado con Sakya, con una amistad, que es el tipo de vínculo que uno debería tener con su guru también, ¿no? Y es la extensión inmediata que tenemos en el Gaur Lila. Entonces, ese es el punto de partida de nuestro Sadhaka Deja. Después
hablar de la afinidad en Vrindavan, eso irá evolucionando en la medida que tan seriamente abracemos este dasya. Pero bueno, digo esto porque vemos, ¿no? Una pregunta igual implica aclarar varias cosas antes de responder la pregunta oficialmente. Y es parte de la respuesta a la pregunta. Entonces, la regla general es que si el guru está situado, no necesariamente está estableciendo un sthai bhava o tenga bhava o prem, quizás sí, quizás no, pero alguien puede estar en etapas avanzadas de sadhana bhakti, como ruchi, asakti, o incluso en nishta, y ya tener una cierta afinidad marcada. Que obviamente, también uno tiene que preguntarse, bueno, ¿de dónde viene la afinidad de mi guru? ¿No? Que tiene que ver con la misma respuesta para con uno. Entonces el punto es, el guru, si tiene una afinidad X, la que fuere, sí, generalmente esa va a ser la afinidad que el discípulo va a recibir como su influencia principal. Ahora, cuando digo, bueno, el guru, hay que ver qué guru, porque uno puede tener un Harinam Diksha guru con una determinada afinidad, pero por arreglo de la providencia, lo que fuere, uno termina recibiendo mayor nutrición, refugio, influencia de un Siksha guru, que tiene otra afinidad. Y eso termina siendo lo que más lo marca a uno eventualmente. Entonces, como vemos, no es un panorama unidireccional, ¿no? Hay todo un abanico de posibilidades. Ahora esa es la regla general. Por ejemplo, si decimos, en esta vida, si yo como discípulo comienzo mi sendero del Bhakti en esta vida, en vidas previas no tuve contacto con Bhakti, arranco en cero, por decirlo así. Naturalmente los primeros samskaras, las primeras impresiones devocionales que reciba en una conexión van a ser las que van a marcar mi afinidad, naturalmente. Ahora, existe otra posibilidad también que es, por ejemplo, si alguien viene practicando vidas previas. Quizás uno viene practicando vidas previas avanzando considerablemente y teniendo una afinidad, y en esta vida uno acepta un guru y quizás el guru tiene otra afinidad. ¿No? Puede pasar también. De vuelta es más quizás una excepción a la regla, pero puede pasar. Porque uno puede decir, uy, pero si uno ya tenía una afinidad en vidas previas, ¿por qué en esta vida no aceptó a un guru de esa misma afinidad? Es que tampoco es algo que no es que uno lo elige y uno aprieta un botón y controla. O bueno, siento en esta vida, no, o sea, un punto bhakti llega a nosotros de una manera en particular y un ejemplo, vamos con algunos ejemplos famosos, ¿no? Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, él claramente se encontraba situado en Sakya Bhava, Sakya Rati. Yo sé que habrá devotos que no estén de acuerdo con esto y quieran hoy de hecho está escuchando una clase, un discípulo de Srila Prabhupada, y él presentaba Srila Prabhupada es una gopi de Srimati Radharani, pero el punto es, no hay mucha evidencia al respecto, partiendo de lo que Prabhupada mismo dijo, mientras que si partimos de lo que Prabhupada mismo dijo, porque yo sé que algunos otros pueden decir, no, pero tal acharya dijo que Prabhupada era una gopi, tal acharya estuvo con Prabhupada y él pudo ver que era una manjari. Sí, entiendo que eso exista, pero al mismo tiempo también podemos decir que muchos otros acharyas, como Srila Siddhar Maharaj, no había un hermano espiritual más cercano para Prabhupada que él, Srila Puri Maharaj, todos ellos estaban de acuerdo en que Prabhupada tenía una afinidad por Sakya Bhava. Y lo más inmediato y obvio es lo que Srila Prabhupada mismo dijo, en relación a su propia afinidad interna, lo cual es realmente difícil de pasar por alto. Mi Guru Maharaj, o un hermano espiritual de mi Guru Maharaj, Bhakti Vayashram Maharaj, compiló un libro que estamos en proceso de traducir y publicar eventualmente al español, que se llama Oh mi amigo, donde hay todo un registro de todo lo que Prabhupada dijo, discípulos de Prabhupada que estaban allí con Prabhupada y como él mostró claramente su afinidad por Sakya Rasa. Priyanarma Sakya Rasa más específicamente. Ahora lo interesante es que en ese nacimiento de Prabhupada, y Prabhupada mismo él menciona, yo practiqué Bhakti en vidas previas y por eso en esta vida pude nacer en la familia de Vaishnava. Entonces él se presenta a sí mismo no como un Nitya Siddha, sino como un Sadhana Siddha. Lo cual es otro tema, ¿no? Puede ser los devotos se escandalizan con esto, ¿no? Consideran que si uno dice que cierto acharya es un sadhana siddha, uno es un ofensor porque no lo considera un nitya siddha.
y muchos dicen, no, el guru siempre es Nitya Siddha, pero la pregunta es, si todos los gurus son Nitya Siddha, o sea, ¿qué esperanza hay para uno? Porque o sea, no tengo ningún ejemplo de un sadhana siddha, son todos Nitya Siddha, ¿no? Mientras que uno no es un Nitya Siddha, pero uno aspira a la perfección a través de la práctica, sadhana siddha, pero todos los gurus son Nitya Siddha. Entonces, tampoco que Nitya Siddha necesariamente es alguien más elevado como sadhana siddha o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Prabhupada mismo se consideró como alguien que venía practicando vidas previas. Él nace en esta vida con una afinidad por Sakya Bhav, nace en una familia que es muy cercana a Nityananda Prabhu, a la comunidad Suvarna Vanik, que fue muy favorecida por Nityananda Prabhu en Gaur Lila. Pero él acepta en esta vida, en su vida, a su guru que tiene una inclinación por Manjari Bhav, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Eso es innegable, él mismo reveló su identidad espiritual Nayana Mani Manjari en una carta que le escribió. Entonces, el punto es, no tiene que ser un problema, ¿no? Por empezar, no es un conflicto, no, pero mi guru tiene una afinidad distinta a la mía, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a ver forzado a ir a donde él está? ¿O qué? ¿Necesito a alguien más que esté en mi propio rol? No necesariamente, ¿no? Pues entendamos que el guru es un individuo con una afinidad particular, pero al mismo tiempo otro aspecto del guru tattva es Krishna mismo, expresándose a través de esa persona, llegando a mi vida en esa persona en particular, pero por momentos, eso lo muestra Bhaktivinoda Thakur en su Jaiva Dharma. Ahí hay un segundo ejemplo. En el Jaiva Dharma, los dos principales protagonistas de la novela trascendental son Vijay Kumar y Brajanath. Ellos tienen su guru, los dos tienen el mismo guru. Pero Vijay Kumar y Brajanath, uno tiene una afinidad por Madhurya Rasa y el otro por Sakya Rasa. Bhaktivinoda Thakur narra cómo ellos, siendo bien avanzados en su práctica, por momentos ellos tienen un darshan de su guru y uno de ellos ve a su guru como Lalita Saki y el otro lo ve como Subal. Cuando su guru en verdad es un individuo con su propia afinidad, pero el lado absoluto de ese guru, Krishna, a través de ese guru, se manifiesta ante el discípulo de acuerdo a la afinidad que tiene y nutriendo y guiando esos pasos. Entonces, no hay problema en ese sentido, ¿no? No es que uno tiene que enredarse mentalmente y calcular qué arreglo tengo que hacer entonces para que mi afinidad. O sea, ¿será que si realmente uno tiene una afinidad por algo, la afinidad misma lo va a ir llevando a uno, no hay peligro. Y si uno ve que se siente influenciado por otra afinidad distinta a la que uno creía que tenía, probablemente es porque uno no tenía ninguna afinidad. Pues uno puede pensar, tengo una afinidad por algo, y para ser honesto, al comienzo uno tiene afinidad ¿por qué? ¿No? Por raza de este plano, ¿no? Ya de raza, ¿no? El raza de lo inerte, de la materia. Entonces, generalmente pero el punto es que sea cual fuere la inclinación que tenemos, eso proviene de sadhu sangha, ¿no? Porque aquí la segunda parte de la pregunta dice, ¿puede uno obtener otra raza dependiendo de su propio proceso? Pero el punto es que cuando hablamos de nuestro propio proceso, eso no existe independiente de sadhu sangha. ¿Entendamos? No existe mi propio proceso en bhakti independiente de la influencia que pueda recibir del medio ambiente. O sea, no es posible eso. Si yo empiezo a pensar en esos términos, ya no hay proceso, porque el bhakti comienza a través el bhakti proviene del bhakti, que significa bhakti proviene del bhakta. Bhakti proviene del sadhu sangha. Krishna bhakti janmamul hoy sadhu sangha. Krishna prem janmete no punar mukyanga. La raíz que da nacimiento al Krishna Bhakti es Sadhu Sangha. E incluso cuando uno haya desarrollado Krishna Prem, el Sadhu Sangha sigue siendo de fundamental importancia, imagínense. Desde el principio a fin, desde el día 1 hasta el día 16.108, no podemos obviar el Sadhu Sangha. En verdad, cuanto más avanzo, más importante se vuelve el Sadhu Sangha. Cuanto más un discípulo avanza, su guru se vuelve más importante. No es que al comienzo Gurudev es importante, porque yo estoy en Maya, no entiendo nada, pero cuando me vuelvo avanzado, ya no necesito tanto de guru. No, más bien, ahí empiezo a entender qué tanto necesito a mi guru, porque empiezo a entender quién es mi guru. Al principio me doy cuenta, no tenía muy claro quién era mi guru, ni quién era yo, ni quién era nada. Pero cuanto más avance, cuanto más todo queda más claro, me doy cuenta qué tan importante, qué tanto más importante es todo aquello que ya estaba desde el primer día, pero que en el primer día
le daba alguna importancia, pero no tanta. Entonces entendamos eso, no hay un propio proceso independiente de la influencia del sadhu sangha que haya llegado a mi vida. No puedo separar una cosa y la otra. Si yo quiero analizarme a mí mismo como devoto, independiente de la influencia de otros devotos, ¿qué queda? Porque si yo soy devoto es como producto de la influencia de otros devotos. Entonces yo retiro eso, automáticamente retiro mi lado devocional también. Entonces tratemos de entender cómo funciona eso y sí, el sadhusanga es básicamente lo que va formando nuestra existencia. Nosotros somos tatasta jiva, entonces nuestra existencia es marginal en el sentido que alcanzamos nuestro potencial último en base a la influencia del medio ambiente, en este caso a la influencia de Swarup, que es una influencia permanente a diferencia de Maya Shakti. Entonces, dependiendo de los bhakti samskaras que recibamos, determinada agencia de Swarup Shakti, eso va a ir dando lugar a una cierta identidad de servicio. Que eso va, dependiendo del caso, eso puede tomar tiempo. Pero igual con el paso del tiempo uno debería, ¿cómo decirlo?, tratar de avanzar en esa dirección, ¿no? Uno debería conformarse solamente con cumplir, básicamente con lo mínimo, sino entender la meta de este proceso es desarrollar un tipo de afinidad de servicio amoroso para con Krishna, de una forma u otra. Esa es la meta de lo que estoy haciendo. Hasta que no llegue ahí, no tengo que parar. Y cuando llegue ahí, lo último que voy a hacer es parar. De vuelta, todo esto de una manera sana y sostenible para cada cual, pero entender a dónde desemboca eso, y no quedarnos con una idea abstracta, mediocre de qué es el bhakti. Pero algunas ideas espero que sirvan y vamos a pasar a algunas de las preguntas que hay en el chat aquí, en Zoom, y si alguien ve algo por Facebook porque no está conectado en Zoom, ahí me dicen. Hay una pregunta de Valeria Rakakni, dice, quería preguntarle acerca de la energía ilusoria. ¿Por qué Maya pone obstáculos cuando uno quiere rendirse a Krishna? Si Maya es una de las energías del Supremo. Me río porque es una pregunta clásica, ¿no? Y me alegro que se haga la pregunta porque igual, como decirlo, a todos en algún momento nos debería surgir esa pregunta, ojalá, más que concluir precipitadamente Maya, hay algo mal con Maya, ¿no? Hay algún problema con Maya y hay que verla como uno la vería en términos cristianos, como alguien, ¿cómo decirlo? Alguien malo, ¿no? Alguien que se opone a Dios, alguien que le está haciendo la competencia al Ser Supremo. Pero en realidad en la cultura Vaishnava no existe esa idea, ¿no? O sea, no hay nadie que le pueda hacer competencia a Krishna. Solamente existe Krishna y sus energías, básicamente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tan mala es Maya? ¿Es mala Maya o qué será, ¿no? O a quién le echo la culpa. A veces tenés un tema de a quién le echo la culpa, ¿no? A quién hago responsable. No, es que Maya es mala, tiene la intención de hacerme caer. Y uno se victimiza sutilmente, ¿no? Pobre de mí. Yo por mí, oye, yo quisiera tanto ir con Cristian, pero bueno, Maya es terrible. ¿No? Y ahí rápidamente, ¿no?, nos liberamos. Pero en realidad no es el enfoque que las Gaudiya Sampradaya se nos enseña. Maya es una de las energías de Krishna. Y para esto necesitamos, como en inglés se diría, ¿no?, adquirir the bigger picture, ¿no? Como aprender a ver las cosas en un marco más amplio. Pues uno analiza cosas en un marco muy estrecho sin entender cómo todo está operando, interactuando. Entonces tratemos de entender algo. Y esto es un tipo de psicología más de Oriente. En Occidente quizás no estamos acostumbrados a pensar así. Por ejemplo, la típica pregunta que a veces alguien hace, ¿no? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo si Dios es bueno y nos quiere? ¿Por qué nos deja sufrir? Otra forma de lo mismo, ¿no? Si Él me quiere, ¿por qué me hace sufrir así? No, sí, justamente porque Él te quiere, o Él quisiera quererte, Él te quiere. Quisiera que vos lo quieras también, eso es otra cosa. Pero el tema es que el afecto es voluntario, es una decisión personal, no somos objetos inertes, cyborgs. Entonces, la gracia en el amor es que yo elijo amar al otro. Y para yo poder amar a alguien, tengo que tener voluntad. O sea, si soy una alfombra, la alfombra no tiene libre albedrío.
forma no puede elegir amar o no amar. Es para poder elegir, para poder ser feliz. O sea, voy a ser feliz cuando ame y voy a amar cuando elija amar. Y para poder elegir amar necesito tener libre albedrío. Pero el punto es que el libre albedrío implica la opción de elegir amar, pero tiene que implicar alguna otra opción. Porque si no, no sería libre albedrío. Si yo les digo a ustedes, tienen la opción de elegir amar. Y uno dice, ¿hay alguna otra opción? No. Entonces, entonces, ¿qué otra elección tengo? No tengo, ¿verdad? No puedo operar mi libre albedrío, expresarlo, porque no hay una segunda opción. Es otra variante de esclavitud, de represión. No, pero es que puedo elegir amar. Lo más lindo, sí, pero no hay otra opción. No es una decisión voluntaria. No tengo otra opción. Elijo porque no tengo otra opción. Ahora, si tengo otra opción y elijo amar, ahí estoy haciendo uso de mi voluntad. El punto es, al haber otra opción, esa otra opción naturalmente va a ser diferente de la opción de amar a Krishna. Y para que esa otra opción sea posible, ¿no?, debe existir una energía que facilite esa elección. Y eso se conoce como Maya Shakti. Y de vuelta, esto no tiene un inicio en el tiempo, ¿no? Por favor, recordemos esto. Porque Krishna existe eternamente con sus energías. Maya Shakti es una energía. Nosotros también somos una energía. Entonces, el punto es, Maya Shakti existe para facilitar la expresión del libre albedrío de las jivas, de aquellas jivas que por el momento no escogen dirigir su mirada hacia Bhagavan. Bueno, tienen que poder dirigir su mirada hacia otro lado. Y Maya Shakti facilita ese otro lado, la sombra, digamos así, por decirlo de alguna manera. Pero el punto es que no es que Maya Shakti está en contra de nosotros, no quiere que vayamos donde Krishna, como bien dice la pregunta. Maya Shakti es una energía, un Shakti de Krishna. En el Bhagavatam se escribe Maya Shakti como avergonzada de Krishna, estando a una cierta distancia de él, entendiendo que su servicio no es tan complaciente para Bhagavan, aunque al mismo tiempo es una necesidad. Y él entiende que es una necesidad y por eso no interfiere con Maya Shakti, no es que él anula Maya Shakti, ¿no? Porque es necesario para, como digo, para que todo este sistema funcione, que el alma pueda elegir y voluntariamente. Y Maya Shakti está allí, las almas condicionadas están arrojadas en ese océano, pero al mismo tiempo hay tantas intervenciones divinas en el marco de Maya Shakti. Avatar, Shastra, Sadhu Sangha, Harinam, ¿no? Tantos elementos trascendentales que entran en el mundo de Maya para permitirnos elegir algo más aparte de Maya, algo más aparte de lo que venimos eligiendo desde tiempo sin inicio. Entonces Maya está allí siempre y cuando nosotros elijamos mirar en otra dirección. Pero en el momento que elegimos dirigirnos nuestra mirada hacia Bhagavan, Maya Shakti no está obrando en nuestra contra. A veces somos nosotros los que en todo caso todavía arrastramos ciertos patrones de conducta que nos hacen actuar equivocadamente, pero no es que Maya Shakti tiene la culpa de eso. O sea, una vez se dio ese ejemplo, ¿no? Maya, se habla de Mahamaya y Yoga Maya, ¿no? La energía de este mundo, la ilusión de este mundo y la ilusión divina que se da en el lila. Y es como una dama, ¿no? Uno puede contemplar una dama y verla en términos maternales, como una madre con su hijo, nutriendo, dando protección, protegiendo, algo muy noble, muy edificante. O uno puede mirar a esa misma madre con ojos de explotación, ¿no?, como un objeto para el disfrute de mis sentidos. Entonces, si yo la observo apreciando su maternidad o su cualidad, esa observación va a nutrirme a mí de una manera. Pero si yo la observo con ojos explotativos, eso va a generar en mí otro proceso. La señora está allí haciendo lo suyo, por decirlo de alguna manera. Obviamente, ¿no?, las escrituras describen los efectos de Maya Shakti, ¿no? No es que Maya está allí frenada, es una analogía, ¿no? Maya Shakti, Guna Maya, Jiva Maya, ¿no? Maya Shakti está hecha de las gunas. O sea, está allí para facilitar nuestros deseos. Si deseamos experimentar este plano, como por supuesto reyes, bueno, se requiere todo un arreglo para que eso se dé, hasta donde se puede dar, obviamente, ¿no? Sigue siendo una ilusión. Porque no existe felicidad real, como decíamos, como podemos pensarlo en este plano. Entonces Maya Shakti cumple ese propósito, y si uno entiende ese propósito, uno eventualmente la trasciende. Srimad Bhagavatam dice eso: Mayam varnaya purnasya ishvarasya namodata shrimbanta shadaya nityam mayayatma namuhyati. A veces mezclan algunas líneas.
¿no? Y el Bhagavatam dice allí, ¿no? El tercer canto, si no me falla la memoria. Las actividades del Señor en relación a sus diferentes energías, Maya Shakti incluida, han de ser descritas, apreciadas y escuchadas de acuerdo con las enseñanzas del Ser Supremo. Si esto es hecho regularmente, con respeto y devoción, ciertamente uno va a escapar de la influencia de Maya. En otras palabras, si uno entiende qué es Maya, Maya Shakti, uno trasciende Maya Shakti. O sea, no es un problema escuchar Maya Shakti. El tema es no entender qué es Maya Shakti, no entendernos a nosotros, y ahí se genera todo el problema. Así. Pero si vemos a Maya Shakti en relación a su fuente, Bhagavan, Shakti Mam, yo como otro Shakti en relación a nuestra fuente, Maya Shakti no cumple problema alguno. Entonces el único problema es básicamente que la única forma de trascender Maya es rindiéndonos a aquel plano que está más allá de Maya. Nosotros mismos no estamos más allá de Maya. ¿Cómo podemos salir de Maya por nosotros mismos? Por eso Krishna dice en el Gita, dice esta Maya mía, ¿no? Compuesta de las tres gunas, Rajas, Sattva, Tamas, muy difícil de superar. Sí, Krishna dice eso. Obviamente no es difícil para él. Él no sabe que es estar en Maya. Pero él sabe. Esa es una de mis energías. Y es muy difícil de superar. Estoy viendo cómo están ustedes por ahí abajo. Es difícil de superar. Pero aquel que se entrega a mí puede superarla fácilmente. Entonces, lo que para uno es supremamente imposible se vuelve fácil mediante el proceso de la entrega. Entonces, en otras palabras, tendríamos que decir eso, ¿no? En realidad, Maya no pone obstáculos. Los obstáculos existen dentro de nosotros por nuestra falta de entrega. No es que le estamos adjudicando a Maya la responsabilidad de los obstáculos. No, me vino esto, me llegó esto, como hablamos hace un rato, ¿no? Entonces, si uno ya está en el marco devocional, eso ha de ser visto como Shobana acá. No con los mismos ojos con los que contemplamos nuestros obstáculos previos, ¿no? Y en todo caso, los obstáculos que llegan a nuestra vida son para avanzar, ¿no? Como cuando uno está, eso se llama carrera de obstáculos. O sea, la gracia de la carrera es que haya obstáculos, ¿no? Si no hay obstáculos, no hay carrera. No hay avance, no tengo cómo medir mi progreso. Mido el progreso en la medida que pasé el obstáculo. Si no pasé el obstáculo, hay algo por pasar. Entonces los obstáculos no son necesariamente malintencionados o con el deseo de que no avancemos. Justamente son para que avancemos. Sin obstáculos no podemos corroborar dónde estamos parados. Muchas veces uno queda en un limbo pensando estoy bien y no sé, como bien quien diría, se duermen los laureles. Entonces los obstáculos llegan para mostrarnos dónde estábamos, dónde deberíamos estar, qué deberíamos hacer para llegar ahí. Pero de vuelta, ahí ya no estamos hablando de Maya, ¿no? Krishna mismo está obrando en nuestra vida, la gracia de Krishna está obrando en nuestra vida, y cualquier reacción kármica que todavía permanezca, si uno es un devoto sincero, eso ya cobra otro significado, llega a nosotros de otra manera. Obviamente, eso no quiere decir que uno ya esté salvado y esté al otro lado. Uno tiene que ser serio y cuidadoso, porque uno también tranquilamente puede ceder ante la influencia de las gunas. Y no es que uno esté más allá de las gunas, todavía seamos honestos. No es tan fácil trascender las gunas, no es tan fácil. Hay tantos niveles y combinaciones, etc. Entonces es un proceso gradual. Pero el punto es ese, que usted dice aquí, cuando uno quiere rendirse a Krishna, ¿por qué Maya pone obstáculos? ¿No? Bueno, si uno quiere rendirse a Krishna, lo que sentimos como obstáculo es lo que se necesita para poner a prueba nuestra rendición. O sea, si yo realmente me quiero rendir a Krishna, todo lo que llegue a mi vida lo voy a ver como algo que facilite mi entrega a Krishna. No lo voy a ver como un obstáculo, como algo que me detiene o me frena, sino como algo que está promoviendo, ¿no? mi entrega, si realmente me quiero entregar. Ahora, si vino el obstáculo y me desanimé y quedé tirado antes de cruzar el obstáculo, más bien tengo que preguntar qué tanto me quería rendir a Krishna. Y este obstáculo vino a enseñarme eso. Por lo tanto, es un amigo, no fue un obstáculo. Me vino a mostrar, todavía no me quiero rendir tanto a Krishna. Me doy cuenta, es doloroso y quisiera rendirme más a Krishna, y este obstáculo me reveló eso. O sea, que ¿qué tan obstáculo fue el obstáculo? Me terminó dando una lección muy grande. Y si realmente me quiero rendir, no hay obstáculos, sinceramente. Todos los obstáculos van a intensificar el fuego de mi anhelo. Eso encontramos en las escrituras, ¿no?
Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Goswami, todos ellos querían unirse con Mahaprabhu de por vida, dejándolo todo, ¿no? Traten de dimensionar esto. Son habitantes de Vrindavan, como hablar de las gopis en Vrindavan, también similar, dejando todo atrás, y obstáculos de sociedad, familia, pero vamos a los Goswami, ¿no? Rupa Goswami, Sanatana, ellos querían entregarse, ¿no? Dejaron su posición en el gobierno, eran prácticamente ricos, millonarios, tenían una comodidad material increíble, alto linaje, aristocracia, conocimiento. Uno quizás no entiende qué es renunciar a eso, porque quizás uno nunca lo tuvo, pero tratemos de, porque es fácil en un sentido, me entrego a Krishna, pero no tuve que renunciar a mucho. ¿No? Pero alguien que lo tuvo todo y lo dejó todo para entregarse a Krishna, si alguien tenía plena fama, conocimiento, alto nacimiento, casta, todo lo que uno se pudiera imaginar, y lo deja para unirse a Krishna y vivir como uno de los 6 Goswamis vivían. Wow, eso es otra cosa, que decir, no, yo no tuve que dejar gran cosa y aquí estoy. ¿No? Lo más probable uno no esté tan intensamente entregado como él. Entonces, no sé, alguien como Raghunath, Rupa Sanatana, uno de ellos fue puesto en la prisión, Sanatana Goswami, y él quería unirse a Mahaprabhu, la cárcel. Uno puede decir, es un obstáculo. ¿Será que Sanatana Goswami se deprimió en la prisión y cometió suicidio porque Maya no lo dejó unirse a Krishna? No, él ni siquiera estaba pensando en Maya, nada. Simplemente lo único que había en su mente es cómo puedo llegar allí, cómo puedo unirme con Mahaprabhu. O sea, el aparente obstáculo lo único que hizo fue echar leña al fuego de su anhelo. Su anhelo ya estaba y el obstáculo que hizo incrementó el anhelo. Y ese fuego incrementado redujo el obstáculo a cenizas. Raghunath Goswami mismo, él era como un semidios en la tierra, tenía una familia completamente rica, una esposa que era como Lakshmi Devi, se describe así, ¿no? La fortuna de Indra, ¿no? Se lo comparaba a alguien, y él intentó escaparse de su hogar muchas veces para unirse con Mahaprabhu, y sus padres lo volvían a traer y lo ponían en su casa, y estaba preso en su casa, no preso como Sanatana Goswami, pero preso de otra manera, y ese así llamado obstáculo lo único que hizo fue incrementar su apasionamiento, ¿no? Su deseo de unirse con Mahaprabhu, y obviamente eso condujo a que eventualmente se uniese. Entonces, estos Goswamis son asociados eternos de Sri Krishna, pero en su rol en el Gaura Lila, ellos se comportan como sadhakas. Entonces ellos aparentemente van atravesando las distintas etapas por las que nosotros tenemos que atravesar, ¿no? Cierto aparente obstáculo, pero uno ve cómo ellos reaccionan ante eso, y con eso ellos nos muestran cómo nosotros deberíamos reaccionar ante eso, ¿no? Idealmente. Entonces, algunas palabras al respecto, pero no pensemos en Maya como alguien que está en nuestra contra o algo por el estilo. No hay nadie en nuestra contra, no creemos falsos. Realmente la única contra es nuestra propia falta de entrega, que puede estar ahí todavía, y debemos lidiar con eso igual de manera sostenible también. Bueno, seguimos. Hay algunas preguntas. Sigo con una más de Zoom y después voy a la de Facebook. Kalamba de Vidasi. En esa lógica, Maharaj, bueno, esta pregunta fue hace una hora casi, así que me imagino relacionada a mi primera respuesta. ¿Podría expandir entonces el concepto de Nara Lila, las lógicas y sentimientos del Ser Supremo? Gracias, gracias, gracias. Bueno, de nada, de nada, de nada. Bueno, hay mucho para decir en cuanto al Nara Lila. Yo recomendaría a quienes puedan y gusten que estudien el Raga Varma Chandrika de Vishwanath Chakravarti Thakur, sobre todo la segunda parte, la segunda iluminación. El libro se llama Raga Varma Chandrika, significa un rayo de luna que ilumina el sendero de Raga Bhakti. Y cada capítulo, cada sección está dividida en iluminaciones, ¿no? Siguiendo la analogía del rayo de luna. Entonces, la segunda sección, Vishwanath Chakravarti Thakur prácticamente se aboca a analizar los elementos que hacen al Nara Lila, en particular dos ingredientes que él denomina Mugdata y Sarvajñata. Algo que requiere tiempo describirlo, pero en pocas palabras significa Nara Lila. Nara Lila son los pasatiempos humanos de Krishna, o más bien, como diríamos, semejantes a los humanos, porque tampoco son humanos en todo el sentido de la palabra. En inglés lo llamarían human-like, que es
semejante a lo humano. Entonces, las dos palabras son importantes, humano, pero semejante a, para que también se entienda, es humano, pero no es humano, es supremamente trascendental. Y esto es algo que requiere, obviamente, un tiempo de estudio, de proceso, porque naturalmente puede descolocarnos, ¿no? Generalmente la idea de uno es, sé lo que es ser un ser humano, uno conoce la montaña rusa de emocionalidad humana y eso es la idea que uno tiene de humano. Entonces, y en un punto al conocer Krishna Lila, naturalmente como que empatizamos con eso porque vemos muchos elementos que los sentimos cercanos a nuestra experiencia humana y nos hace sentir, uy, ¿no? No estoy tan lejos de eso. O sea, siento que hay una conexión. Pero al mismo tiempo está el peligro de pensar, eso es lo mismo que a mí me pasa, lo que las gopis expresan ahí, lo que cuando yo me peleé con mi novio, o qué sé yo qué. Y ahí es donde necesitamos trazar un human-like, semejante a, parecido a, pero no igual. Porque uno generalmente tiene una idea de, bueno, si esto es el mundo material, entonces el mundo espiritual debería ser lo opuesto a esto. Esa es la conclusión que uno llega a través de la propia lógica, no a través de la revelación. A través de los medios de uno con mucho, por su propia cuenta, no va a poderse imaginar que hay Golok Vrindavan, que es Vaikunta. Va a poder simplemente pensar, bueno, si en este mundo todo es temporal, allá debe ser todo eterno. Si en este mundo hay formas, allá no debe haber formas. Si en este mundo hay esto, allá no debe haber. Con mucho uno llega a esa conclusión por la propia cuenta de uno. Pero la conclusión que uno llega allí es impersonal, básicamente. Aquí hay forma, allá no hay forma, ¿no? Eso es Brahman. Pero cuando vamos al Shastra, a la revelación quiere decir aquello que, un conocimiento al cual yo no puedo llegar por mi propia cuenta, sino que es revelado de arriba. Y el Shastra nos habla de mundos espirituales. Y obviamente la primera idea más general es algo tipo Vaikunta, Dios, uno sirviendo a Dios. ¿No? Otras religiones tienen una idea similar. Dasya, Dasya tipo Vatsalya, yo soy el hijo, él es el padre, sirviente o cosas así. Y existe esa posibilidad. Y en donde uno va a un lugar como Vaikunta, ¿qué hay en Vaikunta? Ishvarya. Ishvarya que significa yo estoy delante de Dios y estoy consciente de que estoy delante de Dios. Y eso obviamente crea una distancia más que un aproximamiento. Un aproximamiento también, que incluye una distancia. Yo no voy a ir a pegar un abrazo a Narayana, en Vaikunta. No encajan. Eso es lo que Gopa Kumar intentó hacer en el Brihad Bhagavatam, porque tenía una afinidad por Sakya Rasa, por Krishna en Vrindavan. En su viaje llega a Vaikunta, ve a Vishnu, pero en sus ojos de Sakya ve a Krishna en Vrindavan y dice, Gopal, pega el grito y va corriendo para abrazar a Narayana. Y todos en Vaikunta se escandalizan, ¿no? Y lo frenan, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo vas a querer abrazar a Dios? Es Dios, ¿no? Y Gopa Kumar está como una ansiedad. Era la única persona en Vaikunta en ansiedad, Vaikunta es sin ansiedad, pero Gopa Kumar creó ansiedad lo de Vaikunta y luego tuvo una ansiedad, pues dijo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Incluso luego Narayan se le manifestó a él como Krishna en Vrindavan, ¿no? Para él se dio cuenta, ¿no? Narayan, Dios, omnisciente. Gopa Kumar tiene afinidad por Krishna. Entonces Narayan se manifestó como Krishna en Vrindavan, en Vaikunta, ¿no? A veces Narayan pasa, o Gopa Kumar no se sintió atraído. Porque seguía estando en Vaikunta, simplemente Narayan tomó esa forma, pero no era Krishna en Vrindavan. Narayan, ¿cómo? No, tenía ese viaje. Todo lo que voy es, en Vaikunta el plano se llama Dokshaya. Dokshaya quiere decir, estoy ahí y es explícitamente claro que estoy en el cielo, estoy con Dios, estoy en el mundo espiritual, Él es Dios, Él ha de ser servido, amado porque es Dios. Todo eso es algo evidente, ¿no? Es claro, es trascendental y queda claro que es trascendental. Todos tienen 4 brazos, o sea, cuando estoy en un lado, en un lugar muy particular, tienen 2 brazos más que en cualquier otro lado. Pero cuando uno va a Vrindavan, el punto es que, ¿no? De vuelta, planeta Tierra, de ahí Brahman, ¿no? Sin formas, de ahí Vaikunta, ¿no? Y de ahí Vrindavan. Y Vrindavan parece como que volvimos al punto de inicio. Todo parece ser similar a donde partimos, el planeta Tierra. Todo parece más pequeño, más limitado. Dios, Narayan, de 4 brazos, aparece con 2 brazos, con un pastor tocando flauta, enamorado, con relaciones como las que uno tiene padre, madre, amigos, más.
Tú no puedes pensar, ¿qué es esto? ¿No? Entonces lo llama prakrita. Que prakrita quiere decir, parece prakrita, parece mundano, pero es prakrita, que es supramundano. Pero para apreciar, eso es lo que le pasó a Brahma, cuando es el momento, un momento culmine del Bhagavatam, cuando Brahma secuestra los terneros, los gopas, porque piensa, Krishna no es Krishna. Yo conozco a Krishna, yo lo vi al comienzo de la creación, él es mi guru, él me dio el mantra, me instruyó, Chatushloki. Porque ahí Krishna al comienzo de la creación apareció ante Brahma en un humor más en el que Brahma estaba, ¿no? Gyan Mudra instruyéndolo como un guru. Pues Krishna es el guru de Brahma. Pero cuando Brahma fue a Vrindavan, cuando escuchó esto de que Agasur fue matado por Krishna y que la jiva de Agasur salió, ¿no? Krishna entró, como ustedes saben, la boca entró en Agasur cerró la boca. No, todavía no, estaba esperando a Krishna. Krishna entra, Agasur cierra la boca. Y Krishna empieza como a expandirse y a asfixiar a Agasur. Y Agasur abandona el cuerpo y la jiva sale, queda ahí esperando. Y Agasur estaba esperando a Krishna que saliese, porque Krishna seguía dentro del cuerpo. Cuando Krishna sale, Agasur, el alma de Agasur se funde en la forma de Krishna. Entonces eso era algo como sorprendente para varios y se había pasado la noticia entre los devas y eso llega a oídos de Brahma. Dicen, ¿en serio? Agasur es la personificación misma del pecado. Aga significa pecado. Todos los demonios que Krishna mata en Lila representan la forma de pecado. Agasur era el pecado propiamente dicho. ¿No? Y los devas estaban acostumbrados. Sí, los avatares de Vishnu matan demonios, pero en este caso la personificación del pecado mismo se fundió en la forma de Krishna. Como, wow. Entonces Brahma desciende, Krishna, mi guru, comienza la creación, pero desciende y lo ve en pleno picnic con sus amigos, con toda la informalidad del Nara Lila, ¿no? Comiendo, como sabemos, con la mano izquierda, no con la derecha. ¿No? Y Brahma es alguien que es un conocedor de todas las reglas védicas y ellos las están rompiendo todas, los gopas, nada de etiqueta, probando lo del otro, uy, esto está muy bueno, Krishna, pruébalo. Y Brahma dice, este no puede ser mi guru, este es un engañador. Yo lo conozco, mi guru, lo vi a Krishna instruyéndome, pero él no es. Él queda desconcertado por el Nara Lila, la apariencia aparentemente ordinaria del Nara Lila. Y hoy, como sabemos, ¿no? En ese extremo aparentemente ordinario que termina pasando luego en este Brahma Vimohan Lila, cuando Brahma cree que secuestra a los gopas, ¿no? A los terneros. Brahma se va a su planeta, que es un momento del planeta en Brahma, pero es un año en la Tierra. Durante todo ese año Krishna mismo se expande, como todos los gopas y terneros que Brahma puso en la caverna. Brahma vuelve luego de un momento, que fue un año aquí. Varias cosas para decir este libro, ¿no? Demasiado. Pero bueno, en resumen, Brahma vuelve y todo sigue normal. Dice, pero si yo secuestré a los gopas, él va a la caverna y ve que hay gopas y terneros, pero luego ve que hay gopas y terneros que están en la caverna y él comienza a mirar y ya no sabe cuál de los dos era la versión original. Entonces Brahma empieza a quedar desconcertado y eventualmente un nivel más grande de desconcierto. De cada gopa, de cada ternero aparece en forma de Narayana, de 4 brazos, ¿no? Y dentro de esa manifestación, Brahma ve a Brahma, se ve a sí mismo adorando a cada uno de esos Narayanas, ¿no? Se dice que en un punto Brahma no podía sostener ya la intensidad, era demasiado Aishvarya. No entendamos la dinámica. Al comienzo era algo totalmente ordinario, informalidad, picnic, aparentemente ordinario. Y eso gradualmente toma la forma de una Aishwarya que es el pico más alto de Aishwarya de todo el Krishna Lila. Mostrando cómo, no solo mostrando cómo Narayana es Krishna, es la fuente de Narayana. Krishna estuvo, como vamos a llamar. Y a partir de miles de Narayas emanan y Brahma adorando. Entonces, para Brahma esa visión es demasiado y él tapa sus ojos, no puede soportar tanto. Cuando él se destapa, desaparece toda esa visión que él tenía, desapareció y Krishna vuelve a aparecer él solo como alguien ordinario que está buscando a sus amigos en los terneros. ¿No? Y Brahma queda completamente. Ahí se da cuenta, ¿no? Y él en ese momento dice que salta de su cisne y cae
Dandavats a Krishna llorando y se para, le ofrece reverencia y cae al suelo, se para, y una y otra vez completamente. Entonces ahí Krishna está exhibiendo esta dinámica de Mugdata y Sarvajñata. ¿Qué quiere decir? Mugdata quiere decir desconcierta. En el Krishna Lila aparece desconcertado, ¿no? Por momentos, como que no entiende algo, ignora algo, tiene miedo a Yashoda, llora ante ella, ¿no? Implora a los pies de Srimati Radharani por perdón. Todo eso parece como, no parece Dios. Pero al mismo tiempo él exhibe este Sarvajñata. Sarvajñata dice omnisciencia, ¿no? O sea, su lado de Dios sigue estando ahí, no es que él dejó de ser Dios. No es que no haya Aishwarya. Es el punto de Vishwanath Chakravarti en Vrindavan. Hay Aishwarya. De hecho, hay más Aishwarya en Vrindavan en Vaikuntha. Acabamos de ver el Brahma Vimohan Lila. En Vaikuntha hay Aishwarya. Está Narayana. En Vrindavan, por momentos, Krishna muestra ilimitados Narayans emanando de él. ¿Cuánto más Aishwarya? Pero eso no lo ven los Brajavasis, ¿no? Eso lo vio Brahma con un propósito, pero en la dinámica diaria no se nota la Aishwarya. Pero la Aishwarya está en el trasfondo para permitir el Madhurya. Es un punto importante, ¿no? Porque Madhurya, cuando digo Madhurya aquí no digo amor romántico, hablo de, en este caso, intimidad, la intimidad propia del Braja Lila, del Nara Lila. Hay una intimidad que no hay en Vaikuntha. En Vaikuntha hay cierta distancia, en Vrindavan hay intimidad. Se llama Madhurya también. Pero para que haya esa dulzura, tiene que haber Aishwarya detrás. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, uno dice, es muy encantador ver a Krishna como un niño con Yashoda. Okay, uno dice, pero ¿cuál es la diferencia entre ese encanto y la de un niño ordinario de este mundo? ¿No? O sea, porque también uno puede decir, ay, qué lindo el nene con su mamá. Sí, pero esto es especial. ¿Por qué? Porque Krishna es Dios. Y pese a que es Dios, está actuando así. Entonces, ¿por qué es Dios? Quiere decir Aishwarya, ¿no? Tiene que haber Aishwarya, tiene que ser Dios. Y eso es lo que permite que sobre la base de eso él actúe de todas maneras por la fuerza del prema, de esa manera que parece desconcertado. ¿Me explico? Porque si no, ¿qué diferencia entre la atracción que sentimos ante Krishna, un niño, y la de cualquier otro niño? La diferencia es que cualquier otro niño no es Krishna. Y puede atraer en un nivel, pero el nivel de atracción que Krishna genera en ese punto es porque Él es Dios. Y pese a que es Dios, por encima de eso, Él se comporta como el hijo de Yashoda. Y ese comportamiento no es un show que él hace. Van a checar ese punto. No es que él está imitando o haciéndose el asustado con Yashoda. Él está sintiendo eso, él está plenamente en ese rol. Él se siente a sí mismo, yo soy el hijo de Yashoda. En Vrindavan no está pensando, yo soy Dios. Pero bueno, estoy en Vrindavan y me hago el hijo de Dios. No, no está pendiente de eso. Él está mukdata. Él está afectado por el prema de sus devotos, ¿no? Él se ve forzado a reciprocar con el deseo de sus devotos. Yashoda tiene un intenso deseo de armar a Krishna en Vatsalya. E inmediatamente eso genera un intenso deseo en Krishna, en reciprocar con ese deseo de su devoto. Entonces, si Yashoda tiene un intenso deseo de amar a Krishna de manera maternal, inmediatamente eso genera un intenso deseo en Krishna, en responder eso. Y eso hace que él aparezca como Yashodananda en Krishna, Gopal, un niño. ¿No? Es un tema que necesitamos entender y esa es la dinámica del Nara Lila, ¿no? Y el Nara Lila es el Lila más elevado, ¿no? Krishna Raya Tikka Kila Sarvatama Nara Lila Naravapu Tanhara Sarup Gopa Vesha Venukar Navakishu Natavara Nara Lila Hayanurup. Dice Krishna Das. Krishna, este Krishna Lila en Vrindavan, Sarva Uttama Nara Lila. Este Nara Lila es el Lila más elevado de todos, donde Krishna se presenta en su forma original. Gopa Vesh, Venukar, Navakishur, Natava. Gopa Vesh, vestido con un Gopa. Venukar, flauta en mano. Navakishur, eternamente adolescente. Natava, como el rey de los bailarines. Nara Lila Hoya Nurup. Este Nara Lila es lo supremo. Así que algunas palabras, de vuelta, es un tema que no tiene fin, pero al menos algo al respecto. Bueno, me dirijo a Facebook por un momento, que me han reportado que hay una pregunta por allí. A ver, una pregunta de... Un segundo. Aquí.
Aaron García pregunta, ¿por qué Krishna toma forma de animales en algunos de sus avatares? Pues también hace poco conversé con alguien que me expresó que ese era un elemento que le perturbaba, ¿no? De que no podía aceptar que Dios aparezca como una tortuga. Por ponerlo así en lenguaje simple, ¿no? O sea, no me cierra que Dios aparezca como una tortuga. Mi respuesta una vez fue, ¿por qué? ¿Qué importa? O sea, ¿qué importa que a ti te cierre o no te cierre? O sea, a ti te puede cerrar tantas cosas que a uno no le cierran, que deberían cerrar, o que le cierran, que no deberían cerrar. O sea, ¿qué repercute eso en Dios? Dios hace lo que se le antoja, ¿no? O sea, y obviamente hay un propósito, ¿no? Pero parto con esa respuesta, ¿no? Uno puede decir, a mí no me cierra esto, que no me cierra, no quiere decir que esté mal, ¿no? Más bien preguntarme, ¿por qué no me cierra? ¿Por qué debería cerrarme? ¿Quién soy yo para que debería cerrar? En todo caso, si debería cerrar, ¿cómo eso debería cerrar? ¿Desde dónde no me cierra? Y de vuelta, ahí nos encontramos con un mundo de estructuras donde muchas veces pensamos, no, Dios debería, ya tengo una idea anticipada, Dios debería ser así. Por lo tanto, no me cierra el Krishna Lila, uno podría decir. Porque no, Dios debería ser. No. Lo único que estoy haciendo es proyectando mi propia idea de cómo Dios debería ser. Imagínense qué situación tan bochornosa, ¿no? O sea, yo estoy afectado por la ilusión de pies a cabeza, pero ya tengo la idea definida de cómo Dios debería ser, ¿no? Y si no encaja con eso, no puedo aceptar eso. Obviamente entiendo que si a alguien le han hecho una presentación irracional o sectaria de Kurma Avatar o Matsya Avatar, uno puede decir, uy, no, gracias. Pero hay formas de entender eso. Por empezar, como digo, estamos hablando del absoluto, ilimitado, infinito. Infinito implica infinitas posibilidades. Entonces, partamos de esa base, ¿no? O sea, Dios puede hacer lo que gusta, lo que se le antoja, y todo, o sea, hace lo que quiere, como decimos siempre, cuando quiere, cómo quiere, y todo lo quiere, ¿no? Trate usted de hacer eso mismo. Lo que quiere, cuando quiere, como quiere, a ver si todo lo quiere. Todo lo quieren sacar a patada. No nos sale a nosotros, porque no somos Krishna, básicamente. Entonces partamos de ese postulado, más que cuestionar por qué Dios hace lo que hace desde un lugar, no me cierra, más bien cuestionarme a mí mismo por qué no me cierra, en qué puedo yo estar fallando para que eso no me cierre. Y la pregunta es, ¿por qué el infinito ilimitado no puede aparecer en una forma u otra? Las escrituras lo describen de esa manera, Nanta Rupa, tiene infinitas formas. De hecho, las que conocemos son algunas, una habla de Das Avatar, no quiere decir que haya 10 nomás, que haya 20, 30, o sea, en incontables y formas que uno, quizá lo desconcierten más a uno que una tortuga ¿no? Pero básicamente aparecen en formas que sean, como dije hace un rato, ¿no? En realidad, obviamente hay distintos avatares, uno puede conocer esto en detalle estudiando el Lago Bhagavatamrita de Rupa Goswami. No hay solamente un tipo de avatar, tenemos Manvantar Avatar, Yuga Avatar, Lila Avatar, Shakyavesa Avatar, Guna Avatar, Purusha Avatar. Y cada uno de estos avatar que es el descenso divino, cumplen distintos propósitos. Y para cumplir un propósito, tienen que aparecer una forma. En el caso de Matsya, de Kurma, Krishna apareciendo como pez, como tortuga, son considerados lila avatar, que es decir, son descensos divinos que descienden para un lila en particular, como lo que se escribe en el Bhagavatam en relación a Matsya. Hay dos apariciones distintas de Matsya, como se describe en Kurma en relación a la batida del océano de leche para extraer néctar. Y ellos aparecen en una forma que es, ¿cómo decirlo?, adecuada para la circunstancia en particular. Por ejemplo, un ejemplo clásico a este respecto es Nrsimhadev. También alguien puede decir eso, no me cierra que Dios sea mitad hombre, mitad león. Aunque sea hombre o león, pero mitad es como... Pero el punto es ¿por qué? Bueno, ¿por qué aparece en esa forma? En realidad es Krishna, tomando esa forma en particular con un propósito. ¿Y por qué?
porque Hiranyakashipu dijo que Brahma, bendíceme que no se han matado ni por un hombre, ni por un animal, ni de día, ni de noche, bla, 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 bla. Entonces, Krishna aparece en una forma que satisfaga la demanda del lila, que era proteger a Prahlad, matar a Hiranyakashipu, no anular la bendición que Brahma le dio a Hiranyakashipu, pero al mismo tiempo matar a Hiranyakashipu. Para eso tuvo que aparecer una forma que no era ni animal ni hombre, mitad y mitad, y lo mató con algo que no era ni vivo ni muerto, que fue con sus uñas, ¿no? Las uñas en un sentido es particular, las uñas son inertes, no tienen ¿no? experiencia propia, pero crecen al mismo tiempo. Entonces, no están ni vivas ni muertas, por decirlo así. Y como sabemos, no lo mató ni de día ni de noche, ni en el cielo ni en la tierra, en su regazo. Entonces, esa forma tenía que aparecer específicamente para cumplir con la demanda del lila. Entonces, si uno estudia en detalle Matsya, Avatar, Lila, Kurma, Avatar, uno va a ver, Bhagavan tenía que aparecer en esa forma para cumplir lo que el Lila requería, son Lila Avatar. Entonces, de vuelta, tratemos de entender, y los lilas tienen que ver con devotos, porque lila significa interacción afectiva entre Krishna y sus devotos, ¿no? Lila no es simplemente algo fortuito, es una interacción afectuosa entre ciertos devotos con cierto bhava y Krishna reciprocando eso. Entonces, para con Prahlad, Krishna apareció de esa forma. En relación a Satyavrata Muni, aparece como Matsya Avatar. En relación a los devas, quienes son devotos de Krishna, aunque con cierto deseo material, sacamos Bhakta, Krishna aparece como Kurma Avatar para, ¿no? facilitar una parte de todo el engranaje con el que se batía el océano. Ustedes conocen la historia. Entonces, de ese lugar me parece una manera más amplia y profunda de responder a la pregunta, ¿no? Por la necesidad del lila, y el lila implica un tipo de reciprocidad con sus devotos. Krishna toma esa forma, y no tanto, no me cierra a mí que eso haya pasado. Obviamente, si decimos eso es porque no estamos familiarizándonos con los detalles del lila, no estamos tomando el tiempo de entrar en detalle. Por otro lado, Bhaktivinoda Thakur en su Krishna Samhita, en una ocasión, yo lo considero más una estrategia de prédica esto, pero la valoro mucho, ¿no? Muy interesante lo que en su momento hizo. Él trató de trazar un paralelo entre los Das Avatar y la teoría evolucionista de Charles Darwin, en donde él, ¿no? comenzaba con el pez, el anfibio, ¿no? Después venía Varaha, ¿no? el animal de 4 patas, después Nrsimha, animal humano, después Parasuram, un ser humano pero salvaje, por decirlo así, como un guerrero, y así como ascendiendo a secciones más y más civilizadas en la escala evolucionista, ¿no? Pero de vuelta, no es que el Bhagavatam está necesariamente hablando de eso ni nada por el estilo, pero también comparto una de las perspectivas que Bhaktivinoda Thakur hizo como un intento de dialogar con la filosofía dominante de esa época. No es que ahora vamos a salir mañana y decir, sí, acá está, la Das Avatar, confirman, y tratar de, estamos 200 años después donde ciertas cosas han cambiado y hay que cambiar, actualizar el lenguaje también de la presentación. Pero bueno, algunas ideas. ¿Hay otra pregunta ahí? No. Bueno, a ver, creo que queda una y ya en ese caso cerramos con eso. Aquí hay una pregunta para terminar, de Annapurna. Dice, mi pregunta es en relación a lo que publicó en su último artículo, Bhakti en la Jiva, inherente o heredado, parte 6. Se cita lo que yo dije. De nuevo, la conclusión es que intrínsecamente hablando, todas las almas comparten una misma naturaleza y que sus respectivas diferencias se deben principalmente a las diversas influencias del entorno en las que están tomando refugio. Sí, así es. Todas las tatastas jivas son iguales en constitución, pero las diferencias que exhiben son a partir del karma o del bhakti, dependiendo con qué entorno se asocia, Maya Shakti, Surup Shakti. Entonces dice aquí, no sé si cabe aquí esta analogía de la llave y la cerradura,
que solo abre cuando son las idóneas. ¿Qué es entonces refugio? ¿Cuáles son los diferentes tipos de refugios, sus atributos y cómo es el vínculo, cómo debería serlo entre los diferentes refugios? Pues no estoy muy seguro si entiendo la pregunta, para ser honesto, porque como venimos hablando de la influencia del entorno, o sea, creo que tengo una idea, pero son varias preguntas en una, ¿no? ¿Qué es refugio? ¿Cuáles son los diferentes refugios, atributos? ¿Cuál es el vínculo? Son como 5 preguntas en una, no creo que tenga tanto tiempo, ya estamos en hora. Así que básicamente yo diría, bueno, básicamente el refugio es, o sea, el verdadero refugio, el falso refugio. Maya Shakti se conoce como Dura Ashraya, el falso refugio, así llamado refugio. Parece que hay un refugio, parece que hay protección, pero no la hay. Y el verdadero refugio, Krishna le dice en Bhagavad Gita, Sarvadharma Parityaya, Mamekam Sharanam, Braja. Mamekam Sharanam significa yo soy el único refugio. Esa es la conclusión del Bhagavad Gita. En otras palabras, yo soy el único refugio significa que el celular no es un refugio, ¿no? Ni nada que nos lleve a distraernos, a Harikata o quién sabe qué otra cosa estemos haciendo en nuestra vida. Krishna es el único refugio. Entonces, y obviamente cuando decimos Krishna es el único refugio, se extiende la idea de Krishna y sus séquitos, sus asociados, Parampara, Guru, Vaishnavas, etc. Diferentes tipos de refugio. Dentro del verdadero refugio hay humores, variedades, como hemos mencionado. Y básicamente hasta ahí puedo responder en base a lo que entendí de la pregunta, ¿no? Realmente es importante, pido ese favor no solo a Annapurna, sino a todos, que siempre a la hora de plantear una pregunta podamos a tratar de aclararla lo más posible y de condensarla de manera que más que haber 4 o 5 preguntas de una pregunta haya una, como para ir al grano y desarrollar en base a eso. Entonces, pero bueno, algunas palabras que quería compartir y agradezco la pregunta. Y sí, únicamente en el verdadero refugio surge la verdadera experiencia que sea en el verdadero refugio. Bajo un falso refugio surge una falsedad de experiencia, básicamente. Así que unas ideas, ya no me quiero extender más porque ya estamos casi 2 horas compartiendo y como el otro día también, si gustan, la idea es compartir, cerrar con un breve kirtan, en el cual queremos también invitarlos a todos a participar, pero bueno, primeramente dejamos aquí nuestro Harikata. Srila Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhaktivinoda ki jai, Gaur Premanand. Bueno. Mencionamos siempre, ojalá puedan acompañarnos desde allí. Los invito a activar todos el micrófono, porque puede ser un poquito concertante la experiencia, pero de alguna u otra manera traten de acompañarnos de la manera más inicial posible.
Shri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda Hari Bol. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches y nos estamos viendo muy prontamente. Gaur Hari Bol.